Bueno, efectivamente, o sea, tú lo has dicho de la manera más sencilla. El sistema de gestión de bienes estatales en el Perú ha tenido una ruta histórica un poco complicada, yo diría que por momentos hasta desatendida. Sin embargo, se tomó la decisión de concentrar la normatividad sobre la propiedad estatal en el año 2007, finales del 2007, para dar lugar a la ley, ¿no?, del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y con ello empezó todo un sistema normativo que ha ido creciendo, como todas las cosas tienen que irse perfeccionando en el camino, y ha ido tomando un rumbo que a la fecha presenta algunas cosas buenas y algunas cosas que deberían volverse a revisar desde mi punto de vista. Por ejemplo, el concepto principal de bienes estatales a todos nos queda claro, y así se presentó inicialmente, es el del conjunto de los bienes de propiedad del Estado, ¿no? Como todos sabemos, hay bienes que son de propiedad del Estado de distinta naturaleza, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, el concepto general de la propiedad estatal es un concepto de alcance absoluto. O sea, todo lo que le pertenezca al Estado debe formar parte de un sistema. Esto que era un concepto bastante claro, bastante entendido y que ameritaba una normativa específica para los bienes de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, ha tenido un cambio hace un par de años, ¿no? Como todos sabemos, el Sistema Nacional de Bienes Estatales administra ahora lo que se conoce solamente como predios estatales. Y los predios estatales han quedado reducidos a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión política, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión política? La de separar lo que son predios. Bueno, es un concepto bastante caprichoso, diría yo, ¿no? La de considerar solamente como predios. El concepto de predios nosotros lo podemos ubicar en el Código Civil, ¿no? Cuando uno identifica en la relación de bienes muebles e inmuebles, dentro del concepto de bienes inmuebles, el primer concepto de bien inmueble es el concepto predial. Y el concepto predial está referido, ¿no?, al uso, a la identificación de un espacio del territorio, ¿no?, del suelo y de lo que se encuentre construido con carácter permanente sobre él. Y sobre esto se desarrollan todos los conceptos posteriores, ¿no?, de la propiedad predial, ¿no?, que involucra la propiedad, lo que antes se llamaba la propiedad horizontal. Entonces, nosotros encontramos como unidad predial distintos conceptos inmobiliarios, ¿no? No solamente representa el suelo, sino incluso parte de una construcción de carácter permanente. Entonces, este concepto, que es un concepto jurídico antiguo, ¿no?, bastante difundido, es un concepto que en el caso de la propiedad predial estatal ha sido modificado, porque se considera predio no al concepto predial del Código Civil, sino a un concepto diferente, un concepto especial. Porque se tomó la decisión política de que los inmuebles, y ahí viene otro problema, ¿no?, se consideran predios del Estado, los terrenos, las playas, ¿no? Es decir, todo lo que tenga relación directa con la identificación de un espacio del territorio, del suelo. Pero se consideran inmuebles a las edificaciones permanentes sobre ese suelo, en cuyo caso eso comprende también el suelo que ocupa, ¿no?, como es natural. Y si se trata de la propiedad horizontal, lo que ahora se conoce como el régimen de bienes de propiedad exclusiva y propiedad común, esa propiedad además se comparte por porcentajes de participación. Entonces, hay un tratamiento, desde mi punto de vista, que ha cambiado bastante dentro del esquema jurídico lo que es la administración de la propiedad estatal. Uno podría entender que se separen los bienes muebles de los bienes inmuebles, ¿no?, porque eso sí tiene categorías diferentes y podría incluso tener una regulación que no ofrezca mayor problema, ¿no? Pues yo creo que en el caso de los bienes de propiedad predial estatal, sí se ha formado una situación muy particular que debería ser revisada, ¿no? Que debería, yo soy una de las personas que propone una revisión de esta propuesta. Ya tenemos 3 años de experiencia de esta modificación y es muy probable que lo que se sostuvo como argumento para introducir esa modificación ya tenga más bien una evaluación de resultado operativo, ¿no? Claro, se dijo, es mucho más práctico, operativo, que los bienes inmuebles que ya tienen edificaciones sean administrados por una entidad que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que son solamente terrenos que los administra la Superintendencia de Bienes Estatales.
¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Eso hay que evaluarlo, ¿no? Esto, como tú sabes perfectamente, mientras no se midan los resultados, no podemos administrar, ¿no?, las consecuencias. Entonces, este es el primer punto que yo quería presentar como una situación particular que merece una revisión. Pero fuera de ese tema, yo creo que la gestión de la propiedad estatal ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Y en algunos casos hay algunas experiencias que han sido bastante beneficiosas, ¿no? Del concepto, por ejemplo, de la propiedad pública, ¿no? Pues los bienes de propiedad del Estado, estatal se dividen en bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. Los bienes de dominio público son aquellos que todos usamos o que podemos disfrutar indirectamente por los servicios que se brinda a través, ¿no? Un bien de dominio público no solamente una calle, una plaza, ¿no? Un bien de dominio público es también un edificio donde se sirven o se prestan servicios públicos. Entonces, la regulación que se ha tenido al respecto sí ha tenido algunos cambios, ¿no? Recientemente, hace un año o poco menos de un año, se ha dado la ley de gestión de los espacios públicos, por ejemplo, y complementariamente hemos tenido una ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Que tienen normas importantísimas, ¿no?, respecto, por ejemplo, el derecho a la ciudad. Es un derecho de todos nosotros. Constitucionalmente, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a gozar de los servicios que brinda la ciudad y dentro de los servicios a usar los espacios públicos, ¿no?, en condiciones que nos permitan servirnos de él, obviamente bajo los parámetros que establece el Estado. Entonces, este concepto, ¿no?, de administrar la propiedad del Estado ha ido cambiando, ¿no?, porque el Estado no puede concebirse como una institución que funciona de manera muy rígida, ¿no?, porque si no, los bienes terminan siendo inútiles, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque normativo, me parece que esta es la característica más bondadosa, ¿no? ¿Cómo hacer útil la propiedad estatal? ¿No? Y esto significa que, bueno, lo que tiene que hacer el Estado lo hará el Estado, pero en lo que no participe el Estado, pero el Estado puede brindar facilidades para que el inversionista, a través del uso de los bienes públicos, también pueda brindar servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces eso tiene que tener un criterio de flexibilidad. Y han habido importantes cambios, Alfredo, en este tema. Por ejemplo, a pesar de que era un tema evidente, no existía una normativa que regule la concesión o la constitución de derechos de servidumbre sobre bienes de dominio estatal, bienes de dominio privado estatal. El país tiene extensiones enormes, inutilizadas, ¿no? O sea, extensiones de terreno eriazo que no tienen uso, el Estado no desarrolla actividades sobre estos espacios, y sin embargo los inversionistas tienen interés en participar. Esto fue en materia de una ley, la 327, que se desarrolló en base de la necesidad justamente de promover la inversión. Y ha tenido, yo creo que un desarrollo bastante interesante, ¿no? Claro, en el camino sale un montón de cosas operativas, como es natural, ¿no? Porque esto, mientras no se pruebe, no vamos a experimentar. Entonces, yo creo que la experiencia que se ha ganado es importante. Pero siempre es necesario tener en cuenta que el desarrollo de estos instrumentos normativos va aparejado con un factor político, ¿no? Porque el factor político es el que define los rumbos de actuación. Y ahí vienen cosas importantes. Por ejemplo, como tú lo has mencionado, dentro de mi experiencia profesional, yo en varias oportunidades he tenido a mi cargo la gestión de entidades públicas, básicamente en el sector de registros públicos. Y cuando he estado a cargo de la función registral, me he dado cuenta que la relación estrecha entre las instituciones es enorme, ¿no? La Superintendencia de Bienes Estatales y la Superintendencia de Registros Públicos están estrechamente vinculadas por la naturaleza de la función. Todo acto de saneamiento de la propiedad estatal necesita llegar a registros públicos. Y esto es un concepto importante, ¿no? Porque el concepto de saneamiento es un concepto. Cuando uno habla de saneamiento, la sanidad tiene que ver pues, con remediar un mal, ¿no? Con solucionar un problema. Y este remedio no es otro que conseguir la inscripción, ¿no? La inscripción correcta, la inmatriculación si que el bien no estaba inscrito, la modificación de las características físicas del predio si que están descritas incorrectamente, o cualquier otro acto que necesitase ingresar al registro
para publicitar adecuadamente la titularidad del Estado sobre ese bien. Bueno, esto era un tema pues abandonado, ¿no? Un tema bien complicado. Y había como un desentendimiento que llegaba a niveles bastante absurdos en algunos casos. Te pongo solamente un ejemplo. En el tema técnico, cuando se ha desarrollado el esquema técnico, se advirtió que este es un problema general, no solamente con los bienes de propiedad del Estado, ¿no? En registros públicos han habido más de 100 años de inscripciones efectuadas sin un respaldo gráfico, porque no existía una normativa que regule, ¿no?, el uso de bases catastrales. La misma noción de catastro es una noción que no se ha aplicado en el Perú, ¿no? Recién en los últimos 20, 25 años empezó a utilizarse el respaldo gráfico para las inscripciones. Entonces tenemos un montón de inscripciones efectuadas sin un respaldo gráfico o con respaldos gráficos bastante insuficientes. ¿Pero qué origina esto? Que todo eso que se inscribió durante más de 100 años se tiene que representar gráficamente en una base que no es un catastro. Nosotros sabemos que el concepto de catastro alude a la identificación material de los bienes, ¿no? Su ubicación, su conformación. Eso es un catastro, ¿no? Cuando va un órgano competente a realizar catastro, significa que va a identificar el predio, lo va a dimensionar y lo va a representar gráficamente en una base. Esa es la base catastral. Y esa base catastral identifica el bien, ¿no? Dónde está, cómo está y qué características tiene, como verdad oficial. Lo que hace la Oficina de Registros Públicos no es eso, porque el registro público no va, ¿no?, físicamente a los predios, no los identifica, no los dimensiona. Lo que hace es reconstruir gráficamente descripciones de documentos. Si hay algún plano, recoge la información del plano, ¿no?, la reproduce, y si no hay el plano, trata de representarlo de manera más aproximada posible, de acuerdo a algún criterio técnico que pueda surgir de los antecedentes. Eso no es un catastro, eso es una base gráfica registral documental de lo que aparece de los archivos, pero no sabemos si lo que dice ese documento corresponde a la realidad. Y ahí viene ese desencuentro que te mencionaba, Alfredo, porque ese desencuentro hace muchas veces que lo que una entidad, como por ejemplo, una entidad que administra un bien del Estado, que forma parte del sistema de bienes estatales, quiere solucionar, quiere regularizar el registro público, no coincide con lo que el registro público tiene. ¿Por qué? Porque su base gráfica, que no es un catastro, tiene una información diferente de la base gráfica que presenta el órgano de competencia estatal. Y este desentendimiento era terrible, ¿no? Porque no había forma de solución. El Estado era tratado como si fuese un particular, porque si al particular le pasa eso, el particular tenía que seguir un procedimiento de saneamiento catastral, ¿no?, que sigue pues una ruta diferente. Esto se ha modificado recientemente con el nuevo reglamento, en realidad con una norma que ya había salido anteriormente, el decreto legislativo 1358, que se emite en julio del año 2018, que optimiza el saneamiento físico legal de los bienes de propiedad estatal. Y a raíz de esto, de esta norma, el nuevo reglamento de la ley de bienes del Sistema Nacional de Bienes Estatales ha incorporado, ¿no? Y como parte de las modificaciones, ha establecido la prevalencia de la información gráfica catastral que presentan las entidades que administran bienes de propiedad estatal. Entonces, si lo que dice el registro público, de acuerdo a esa base gráfica registral, es diferente, va a prevalecer lo que dice la información gráfica que presenta la entidad estatal. Pero para que esto tenga mayor consistencia, se han introducido algunos conceptos técnicos. Por ejemplo, el registro público muchas veces uno obtenía información gráfica de este archivo y esto se emite a través de certificados de búsqueda catastral, ¿no? Yo quiero saber si esta propiedad se encuentra inscrita o no, y presento un plano, ¿no?, con información técnica, y esta consulta era atendida a través de un certificado de búsqueda catastral. Pero ocurría que muchas veces lo que decía el certificado de búsqueda catastral después no era reconocido por la misma oficina registral, porque cuando se presentaba el acto de saneamiento en base de esa información del certificado de búsqueda catastral, la oficina de catastro de registros públicos decía algo diferente, ¿no? Y decía algo diferente porque el certificado que se había emitido antes no tenía ninguna consecuencia vinculante.
Entonces, el registro público puede decir una cosa en un momento y otra cosa en otro momento. El acto de saneamiento que realizaba la entidad de propiedad estatal no, caía en el vacío, porque ante la posición del registro al momento de la calificación, no era posible decir que el certificado lo había inducido con esa información a ejecutar una acción de saneamiento en ese sentido. Entonces, este tipo de desencuentros entre la información de una entidad y otra ya ha sido corregida en el nuevo reglamento de la Ley de Bienes de Propiedad Estatal. Y este reglamento tiene además la bondad de haber elevado a la categoría normativa de reglamento disposiciones que tenían categoría administrativa inferior, porque estaban diseminadas en una serie de directivas, ¿no?, que la Superintendencia de Bienes Estatales ha ido emitiendo a lo largo de su existencia. Recientemente, si uno revisa el peruano desde los últimos días de diciembre a la fecha, encuentra una diversidad de directivas que se han aprobado precisamente para actualizar, ¿no?, la normativa de bienes de propiedad estatal a la nueva regulación reglamentaria, ¿no? Ha habido todo un periodo de adecuación y finalmente ya se han aprobado los instrumentos normativos para ejecutar las acciones de saneamiento físico legal, para ejecutar las acciones de arrendamiento, de usufructo, constitución de servidumbre, de superficie, para la venta directa y para la transferencia de propiedad interestatal o la reversión de dominio a favor del Estado. Entonces, uno lo que tiene como consecuencia de todo este conjunto de acciones normativas es un nuevo escenario, ¿no? Un escenario en el que, como lo dije inicialmente, hay un aspecto que yo creo que debe ser corregido porque se ha fraccionado y se ha generado una confusión. No se sabe, en algunos casos no se sabe qué entidad va a ser la competente, si la Superintendencia de Bienes Estatales o el Ministerio de Economía y Finanzas, por el concepto de inmueble de propiedad estatal o de predio estatal, es un concepto que parece que se están arranchando la competencia respecto a un solo inmueble. Entonces me parece que eso se ve horrible, ¿no? Jurídicamente, se ve muy mal y se ve inconsistente, ¿no? Se ve inconsistente desde el punto de vista de la gestión. Yo he sido gestor, ¿no? O sea, entonces yo el concepto de la gestión del Estado la entiendo como un concepto que debe ser ejecutado de manera eficiente y eficaz por resultados. Entonces, los resultados tienen que ser objetivos, ¿no? O sea, no podemos caer en subjetividades porque esto no es beneficioso. Entonces, la visión que yo tengo del sistema de bienes estatales, Alfredo, es una visión que creo que debe ser revisada, ¿no? O sea, hay una buena dirección de las cosas, pero en algunos casos creo que hay que revisar. Y un último comentario, para no extenderme demasiado en este análisis, es el referido a la condición de los bienes de dominio privado del Estado. Hasta hace un poco más de 10 años, hasta noviembre del 2010, los bienes de dominio privado del Estado eran bienes que tenían la misma condición de un bien de dominio particular, ¿no? Y una de las consecuencias de ese tratamiento era que cualquiera podía ocupar un bien de dominio privado del Estado y por el transcurso del tiempo convertirse en propietario por prescripción, ¿no? Y como es evidente, el Estado no tiene capacidad para resguardar, ¿no?, físicamente toda la extensa titularidad de bienes que tiene en el territorio nacional. Entonces, eso hizo que se emita la ley que declaró dos cosas, ¿no? En primer lugar, que se presume que el Estado posee todos sus bienes, lo cual es una ficción, ¿no? Lo cual no es verdad. Y lo que es peor, no se dijo que eso era una presunción absoluta, que no admita prueba en contrario, que debió serlo, ¿no? Porque ese era el propósito, seguramente. No simplemente se dijo que se presume que el Estado es poseedor, con lo cual no tiene la condición de presunción absoluta y podría destruirse. Y fácilmente, pues, porque el Estado no ejerce posesión material, ¿no? Pero la segunda presunción sí cumple la finalidad de la norma, que es declarar que los bienes de propiedad privada del Estado son imprescriptibles, ¿no? Con lo cual se evitó que continúen adquiriéndose por prescripción los bienes de propiedad privada del Estado. Esto originó un debate jurídico respecto de si esto se aplicaba retroactivamente o no. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva, como sabemos, constituye una transformación, es un fenómeno jurídico, ¿no?, por el cual un hecho se convierte en un derecho.
por el solo transcurso del tiempo con la concurrencia de los requisitos que establece la ley. ¿Qué significa? Que si uno posee, ejerce materialmente la posesión de un bien en calidad de propietario, aunque no tenga título, se va a convertir en propietario si es que esa posesión se ejerce en forma pública, pacífica y continua. Entonces, las condiciones para ejercer la propiedad no es solamente el tiempo, sino que además deben haber la concurrencia de estos requisitos. Pero esto significa que la transformación opera automáticamente. Si yo puedo acreditar que he ejercido la posesión pública, pacífica, continua como propietario, es decir, yo me he comportado como dueño. No tengo un título, pero la gente, todo el mundo, me ha visto a mí comportarme como dueño, y esta es la evidencia que forma la esencia de la transformación jurídica. Yo me convierto en propietario y de pronto el transcurso, ¿no?, del tiempo con la concurrencia de ese comportamiento hace que yo ya no sea un mero poseedor, sino que sea un propietario. ¿Qué me falta? Me falta que exista un título que lo reconozca. Un juez y ahora un notario, en algunos casos una autoridad administrativa, tienen competencia para declarar la prescripción. Entonces, la prescripción no va a convertirme en propietario, esa declaración no me convierte en propietario, porque tiene efectos declarativos, o sea, reconoce que ya se produjo la conversión. Se produce cuando se cumplieron los años necesarios para que esto ocurra, ¿no? 10 años si no hay justo título ni buena fe. Entonces vino la duda, ¿no? La ley es de noviembre del 2010. Si la prescripción no se solicitó en noviembre de 2010 y se solicita después, ¿va a ser rechazada o no? Hubo todo un debate judicial en los primeros años en lo que la posición inicial fue rechazar, ¿no? No, ya no se puede porque la ley ahora lo prohíbe. Pero después se dijo que no. O sea, lo que la ley ha hecho que no se puede a partir del momento que se expide la ley, obviamente no tiene efectos retroactivos, pero si la prescripción ya se había producido, entonces el juez o el notario o el funcionario administrativo podría tener la facultad de declarar reconociendo que ya había operado la prescripción antes de la vigencia de esta ley. Entonces, ya la Corte Suprema ha tomado esta posición, ¿no? Y con eso ha zanjado el debate que se había formado inicialmente. Entonces, se cuestionó, ¿no? Se cuestionó esta ley como si fuese inconstitucional porque rompía, ¿no?, la igualdad de trato, ¿no? O sea, si el Estado es propietario en calidad de dominio privado, ¿por qué debe tener este tratamiento especial y no un particular? ¿No? Fue lo que se argumentó inicialmente, pero ya ese tema ha sido desestimado y por tanto está funcionando la ley, no ofrece mayores dificultades. Creo que este es el enfoque principal, ¿no? Obviamente, si nos ponemos a hablar de todos los aspectos de la propiedad estatal, no vamos a extender demasiado, ¿no? Lo último es que la Superintendencia de Bienes Estatales ha logrado ya cumplir con la transferencia de funciones, pues tiene que haber una transferencia de funciones a los gobiernos regionales, pero todavía no se ha completado, ¿no? Que tengo entendido que son solamente 7 las regiones las que ya han conseguido la transferencia de funciones. En los demás casos todavía la superintendencia sigue ejerciendo las competencias y sigue brindando además la asistencia a los gobiernos regionales para que se pueda llegar a concretar esta transferencia de funciones. Entonces yo creo que dentro del esquema que hemos visto se ha avanzado bastante, ¿no? Tenemos un nuevo escenario de tratamiento de la propiedad estatal. Repito mi observación con relación a que debe restituirse la competencia de la superintendencia para el tratamiento de los bienes inmuebles en general, ¿no? No solamente de los terrenos. El concepto de bien predial yo creo que no solamente se limita al concepto del territorio físico del suelo, sino de todo lo que se encuentre incorporado con carácter permanente a él. Y por tanto debería modificarse, ¿no? Porque esto ha sido trasladado a la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Alfredo, estoy a tu disposición para lo que consideres. José, primero agradecerte tu exposición, ha sido súper clara en cuanto, en 30 minutos, 25 minutos, has hecho un buen resumen de todo este sistema, además haciendo, no críticas, sino apreciaciones de lo que se puede mejorar, ¿no? Y ha sido un punto central. Cuando yo comencé a desarrollar este programa que ahora tenemos en la escuela de posgrado de la Universidad Continental, comencé a ver, y ya lo había visto por la experiencia también, esta mezcla de conceptos, ¿no? Tan fina
que es especial para los bienes del Estado, que diferencia, como tú bien dices, entre los predios que considera terrenos y los inmuebles. Y no encontraba la razón, porque no parece haber una razón técnica, pareciera que fuera, no, es que los inmuebles son los que las entidades usan, ¿no? Y como los están usando, no puede ejercer actos de disposición o actos de administración más allá que su uso. Pareciera, pero sobre los terrenos sí podría tener actos de disposición o actos de administración, no, tratando de entender un poco esta diferenciación. Lo que te pido es si podrías tú, para los que están siguiendo este webinar, eh, eh, hacer unos ejemplos. ¿Cómo podríamos diferenciar y a tu criterio por qué ha existido esta diferenciación? No solo entre los bienes inmuebles, sino esta diferenciación de los propios bienes inmuebles con algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque este programa está dirigido justamente a los que en las entidades públicas van a gestionar estos bienes, ¿no? Hacen la gestión de la propiedad predial estatal y se encuentran también con esta disyuntiva. Cuando nos llaman para ver el tema del programa, muchas personas decían, sí, pero es también de los bienes muebles, de las altas y las bajas, es de los bienes inmuebles. Esta confusión está, no solo la has planteado también tú, sino que en el propio ejecutor de las normas. Entonces, ¿podrías con unos ejemplos tratar de diferenciar lo que la norma ha diferenciado de lo que se encarga el MEF, de lo que se encarga la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ayudarnos para interpretar esto y de ahí seguir con otras preguntas? Sí, sí, bueno, me hace un encargo bastante difícil, Alfredo, porque empiezo diciendo que yo no entiendo, ¿no? La diferencia. Correcto. Porque es una diferencia, yo creo que es una diferencia que se ha creado en el escritorio, ¿no? Cuando uno administra un bien, una propiedad inmueble, por ejemplo, lo que hace es gestionar, ¿no? Algunos de estos inmuebles no podrán ser materia de acto de disposición, ¿no? Otros sí, algunos podrán ser cedidos en uso o en arrendamiento o la constitución de algún tipo de derecho, otros no. Pero esto no significa que no se pueda encargar a una sola entidad la gestión de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Yo creo que ahí hay un concepto que debería haberse revisado mejor. Entonces, cuando tú me dices, hay que poner un ejemplo, yo hice la misma pregunta, Alfredo, a los expertos, ¿ah? Le dije, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el predio y el inmueble, ¿no? Porque claro, si veo el Código Civil, hay un problema de especie y género, ¿no? O sea, la propiedad inmueble es el género y hay varias especies inmobiliarias, ¿no? Una de ellas son los predios. Pero cuando uno revisa el concepto de predio, encuentra que el predio comprende el terreno y comprende las como lo habías dicho, ¿sí? construcciones, ¿no? Porque la construcción no es un bien mueble. Yo creo que ahí está el problema. Tengo la sospecha de que ahí hay un problema de conceptos jurídicos. Se piensa que la edificación, como la edificación hay que administrarla, porque como bien has dicho tú, esa edificación sirve para un uso, entonces como hay un uso, hay un servicio, entonces eso ya no es un predio. No, pues, no, yo creo que ahí hay un problema de conceptualización jurídica. El inmueble, o sea, si yo pudiese desplazar, ¿no? Un bien de otro, del terreno puedo sacar, pues, ¿no? No sé, pues, desmontar un ascensor, ¿no? Estos son bienes muebles, porque son desmontables, yo lo puedo separar sin alterar la naturaleza del terreno. Pero eso no pasa con una edificación de carácter permanente, ¿no? Que está incorporada con esa vocación de fijación. Entonces, no es posible pues, que yo desdoble la propiedad y la separe y encima le otorgue competencias diferentes. Genera una confusión. Hace un par de días, consultando precisamente para poder conversar contigo hoy día, hice la consulta nuevamente, ¿no? Y bueno, lo que encontré es que ya a raíz de la experiencia vivida, son mayores los problemas que se han originado que los beneficios, porque el argumento utilizado para separar era, no, es un poco complicado que una sola entidad administre todos los bienes, mejor como diciéndole, mejor tú vas a estar más tranquilo administrando solamente los terrenos, yo me llevo esto para acá, entonces ya estamos todos tranquilos. Y eso generó un problema, ¿no? Porque dentro de la competencia del sistema de abastecimientos, el sistema de abastecimientos obviamente ahora tiene una competencia un poco complicada, ¿no? Administra bienes inmobiliarios
que necesitan información predial. ¿Cómo administro un edificio sin tener información del terreno sobre el que se ha ubicado ese edificio? ¿Cómo administro una oficina, si fuese el caso, ¿no? O un departamento, o una tienda, o un local comercial dentro de un conjunto edificatorio, si ese sistema está vinculado al terreno en porcentajes, y esos porcentajes deben estar consignados en el Sistema Nacional de Información Predial del Estado, en el SINAVIP. Entonces, este sistema necesita el otro. Lo he desdoblado en realidad de manera inconsciente, ¿no? O sea, he desagregado cosas que necesitan estar unidas. Yo creo más bien que deberíamos revisar el concepto, revisar qué es lo que se ha originado a raíz de esto. Yo creo que tenemos más bien muchos problemas en los pocos años, ¿sabes? Porque esto se dio en el año 2018. Bueno, la ley, ¿no? El decreto legislativo que creó el Sistema Nacional de Abastecimiento se dio en el 2018, pero se implementó en el 2019. Entonces, apenas tenemos un par de años de experiencia, ¿no? Operativa, y en este par de años ya tenemos un montón de problemas. Creo que ese es el principal motivo de la observación, ¿no? O sea, yo lo que estoy haciendo es poner un tema sobre la mesa para que se pueda revisar, ¿no? Creo que deberíamos escuchar más bien a los expertos, tanto del sistema de abastecimiento como del sistema de gestión de la propiedad estatal, para ver cuál es la opinión que se tiene al respecto. Correcto. Aquí he recibido algunas preguntas, Juan José, entonces te las voy a trasladar. Por ejemplo, ¿qué competencias tienen los consejos regionales respecto a las transferencias de propiedades de los bienes públicos? Algunos ejemplos o una pequeña reseña de ello. Gracias. Nos dice Jorge Bobadilla, que seguramente es parte de un gobierno regional o funcionario. Sí, bueno, agradezco la pregunta, ¿no? Porque fue parte de lo que mencioné finalmente. Sí, lo comentaste sobre las transferencias. La idea de la transferencia de funciones es que el Estado, ¿no? Se desenvuelva, ejerce estas competencias de manera descentralizada. O sea, si bien es cierto, el sistema está a cargo de la superintendencia como ente rector, la idea es que la gestión se vaya descentralizando, es decir, que los gobiernos regionales vayan asumiendo las competencias y las funciones que son propias del Estado para que puedan ejercerlas dentro del ámbito de su competencia territorial. Entonces, dentro de esta perspectiva, los 7 gobiernos regionales que ya ejecutaron o culminaron el proceso de transferencia de funciones, ejecutan directamente todas las competencias que antes se ejecutaba exclusivamente la Superintendencia de Bienes Estatal. ¿Cuáles son? Otorgar derechos, no solamente la transferencia de propiedad, sino se otorgan derechos de uso, derecho de arrendamiento, superficie, y esto nos permitiría, ¿no? Como Estado, tener una administración eficiente de los recursos públicos. ¿Qué más puede hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ejecutar acciones de saneamiento. Y esta es una tarea importante, por eso lo mencioné con especial énfasis. ¿Por qué? Porque el Estado no puede ejecutar acciones sobre bienes que no tienen condición de saneados. Entonces, lo primero que hace el Estado es revisar, ¿no? Al paciente. El paciente es el bien. Si el bien está bien, no está bien, no, hay que ejecutar una acción de saneamiento o no. Esa es la primera tarea, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es poner el bien, ¿no? Sujeto a la competencia de una de las entidades del Sistema Nacional de Bienes del Estado dentro de este laboratorio, ¿no? Y cuando se identifica algún defecto o deficiencia, se tiene que implementar una acción de saneamiento. Y un comentario a raíz de esto que estoy hablando, dentro de la experiencia que yo he tenido, no voy a mencionar la entidad, pero ha sido siempre curioso cómo el concepto de saneamiento es un concepto que no se entiende. ¿No? Cuando a veces me ha tocado la oportunidad de gestionar o de dirigir un proyecto de saneamiento inmobiliario, imaginemos, ¿no? Que vamos a sanear pues, toda la propiedad de los hospitales del país, ¿no? O de todas las comisarías, o de todos los colegios, ¿no? Y estamos hablando pues de un conjunto enorme de bienes. Un conjunto enorme de bienes que existen, que funcionan, pero que no tienen la situación definida, que no está saneada su información a nivel inmobiliario. Entonces, tendríamos que ejecutar una acción de saneamiento. Entonces, cuando se empieza a desarrollar una acción de saneamiento, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, ¿y cuándo se sanea? O sea, el concepto del proceso de saneamiento, que es un proceso, pues hay que identificar, diagnosticar, desarrollar acciones previas,
acciones técnicas, ¿no? Y finalmente concluir en una acción de saneamiento. O sea, eso no se ejecuta en 15 días, en 20 días, ¿no? Hay un concepto equivocado de lo que es las acciones de saneamiento en el país. Entonces, mientras no cambiemos la mentalidad, no vamos a tener un sistema de propiedad predial saneada. Yo creo que la primera tarea del Estado es sanear su propiedad. Y es una tarea ardua y extensa, ¿no? Y no existe hasta el momento, ¿no? Hay algunas instituciones que han logrado desarrollar un buen sistema, ¿no? De saneamiento, pero ahí la mayor cantidad de bienes del Estado no están saneados, ¿no? Y bueno, para terminar con la pregunta, los gobiernos regionales van a ejecutar las tareas que actualmente ejecuta la SBN, pero en el ámbito de sus territorios. Y claro, y dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es decir, con la 29151 y en el marco que le otorga la norma, ¿no? Solo que ahora los encargados son ellos y no la superintendencia. Así es. Una pregunta acá de Ruth Labra nos dice, el saneamiento, ¿cuál es la formalidad que se debe observar en caso de una donación de predios a favor del Estado? Por ejemplo, una comunidad campesina que desea donar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, un predio. ¿Debe seguir las formalidades bajo sanción de nulidad para esta donación del Código Civil? ¿O qué debe seguir? Bueno, creo que la respuesta la acabamos de dar con las normas del sistema, ¿no? Pero bueno, te la dejo, por supuesto, para ti, José. Sí, bueno, sí, o sea, tenemos que culminar el acto, el acto en sí es la transferencia, y la transferencia se materializa, ¿no? En la forma que está regulada en el sistema jurídico peruano. La donación de inmuebles está regulada como una transferencia de propiedad a título gratuito, pero sujeto a la formalidad solemne de la escritura pública para que tenga valor, ¿no? Como acto. ¿Por qué escritura pública? Porque se entiende que al ser una liberalidad, una transferencia gratuita, necesita un proceso reflexivo y una forma en la que se materialice la decisión. O sea, yo decido regalar una propiedad, no es una decisión cualquiera, no es una decisión que tiene que ser bien pensada. La forma es un mecanismo para que esa forma pueda ser evaluada, repensada y ratificada, ¿no? Yo dije, te regalo, ¿no? Verbalmente, dijo, te regalo de un documento privado, pero tengo que decir, te regalo en un documento público, ¿no? Mientras no realice esta declaración por instrumento público, no hay acto y, por tanto, no hay transferencia de propiedad. Claro. Una comunidad campesina es un ente privado y el Estado le está donando al Estado y tiene que cumplir la regulación que diseña el Código Civil, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Otra pregunta, ¿qué entiende la ley del sistema como justo título para efectos de la inmatriculación de los inmuebles de propiedad estatal? Formula la consulta en atención a la inmatriculación por actos de donación otorgadas por comunidades campesinas o comunidades nativas. También se refiere a este tema, porque el gran propietario de la tierra son las comunidades campesinas, ¿no? Y las comunidades nativas. Entonces, en esos casos, ¿qué se entendería como justo título para esta inmatriculación? Bueno, a ver. Ahí hay dos conceptos diferentes, ¿no? El justo título es un concepto muy antiguo, ¿no? ¿Qué cosa es el justo título? Esto viene del derecho romano. Entonces, con Alfredo hemos llevado pues, este tema del derecho romano pues, en los inicios de la facultad, ¿no? Entonces, ¿qué no decía la historia del derecho romano? Que en ese momento no había sistema de publicidad. Ahora tenemos un sistema de registro, de informaciones, ¿no? Uno puede informarse de distintos medios. Antes no, ¿no? Antes uno contrataba, ¿no? Imaginemos la época del derecho romano, contrataba directamente y esos actos podían ser sujetos de acciones de nulidad en cualquier momento. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Que alguien contrate pensando que estaba comprándole al verdadero propietario y por tanto se convertía en propietario. Entonces, eso significa que el contrato de compra-venta es un título de propiedad, ¿no? El título de propiedad es el acto de compra-venta. Entonces, yo como comprador tengo mi título de propiedad en el contrato de compra-venta, pero podría ocurrir que ese título de propiedad en realidad no fuese un título porque quien vendía o no era el verdadero propietario o era una persona que no tenía las facultades para transferir, por las razones que fueran. En esos casos, el derecho romano decía, allí no ha habido transferencia, porque no había el poder legítimo de enajenación. O sea, yo como propietario puedo transferir, pero si yo no soy propietario no puedo transferir. Entonces, a pesar de que el contrato se había celebrado de buena fe, yo pensaba que había comprado bien, pero después resultó, ¿no? Porque alguien reclamó, porque alguien acudió a un juez y solicitó que se cree la nulidad,
declaró que esa transferencia no era válida porque el contrato en el que yo sustentaba mi título de propiedad no tenía valor. ¿Qué pasaba en esos casos? Fíjate la solución que dio el derecho romano. Dijo, oye, ¿qué? Pero si esto ha ocurrido, y ahí viene el tema del justo título, si esto ha ocurrido hace tantos años, o sea, si esta nulidad tira abajo una propiedad que en realidad no lo era, pero han pasado pues no una cantidad de años, no recuerdo en este momento cuál era el plazo que fijaba el derecho romano, pero imaginemos que fuese 5 o 10 años. 10. Si ya pasaron 10 años y esta persona está allí, ya ha estado de buena fe, porque él pensaba, bueno, había forma de que él sepa que no era el propietario, él pensaba que era el propietario, entonces lo que tiene es un justo título que debe ser merituado para que él se convierta en dueño, ya no por ese título, porque el título no tiene valor, sino por la posesión que se ejerció en función de ese justo título. Entonces, ahí viene el concepto de justo título. El justo título no es un título válido, o sea, yo no puedo decir que soy propietario por ese título, pero puedo decir que como ese justo título yo de buena fe pensé que era correcto, entonces ejercí una posesión y lo que vale para el derecho romano es la posesión ejercida. La prescripción hace que en ese caso ese poseedor se convierte en propietario por el ejercicio posesorio, no por el justo título. El justo título lo que le da es un antecedente que en el caso peruano le sirve para que el plazo posesorio sea menor. O sea, si yo ejerzo la posesión de un bien sobre el cual no tengo ningún título, entonces tengo que tener 10 años de posesión. Pero si yo tengo un justo título, el derecho peruano dice que puedo tener simplemente 5 años de posesión. Entonces me vale para ser propietario por posesión en menor tiempo. No, para eso me vale el justo título. Pero lo que introdujeron en la pregunta era la inmatriculación. Esa parte sí, Sí, no sé si la entendí lo bien. que dices, ¿cómo funciona el justo título para la inmatriculación de un predio de propiedad estatal? Y Bueno, creo que va en la misma línea, ¿no? Lo que estás funcionaría diciendo, sí. ¿no? Funcionaría si es que hay justo título y este justo título me permite invocar un plazo menor, pues, ¿no? Para Un eso plazo sí. menor para la prescripción adquisitiva, ¿no? Dominio. Sí. Y en relación a ello, y tocaste el tema de la prescripción adquisitiva de los predios del Estado, ¿no? Que antes eran imprescriptibles, hiciste la interesante descripción de lo que ocurre. Pregunta Denise Bautista, primero agradeciendo, por supuesto, tu exposición. Dice, en el caso de módulos de vivienda del Banco de Materiales, ¿no? El banco este que hacía préstamos a personas. En el caso de Ica, muchos vecinos están en posesión por más de 10 años y solicitando que el BANMAT, o la liquidadora, el BANMAT, porque recordemos que el BANMAT ya se liquidó, les arregle esto, pero no solucionan. ¿Ellos tienen derecho a ser declarados propietarios? Dice. Porque son bienes del Estado, ¿no? Son predios que les dio el Estado, que están a nombre todavía del Banco Materiales, han sido vendidos, pero no terminados de pagar, se ha quedado esto a medias. Pregunta, pasado ya los 10 años, ¿tienen derecho a ser declarados propietarios? Tendría que conocer un poco mejor el caso, ¿no? Porque, a ver, en el caso del Banco de Materiales, yo recuerdo que el Banco de Materiales lo que hacía era Estaba. administrar carteras, ¿no? Administraba carteras que habían sido transferidas por otras entidades como el Banco de la Vivienda, liquidación, ¿no? Nace. O ENACE, ¿no? Entonces, cuando se transfirieron las carteras, había grupos de bienes que ya habían sido recuperados o que nunca habían sido adjudicados. Entonces, en ese caso, el Banco de Materiales actuaba como propietario y podía esa cartera inmobiliaria adjudicarla, ¿no? De manera directa Esa era su labor, digamos. en favor del posesionario, ¿no? En ese caso tienen una ley especial que les permite ejercer directamente la adjudicación no gratuita, una adjudicación a valor Sí, claro. de tasación por la entidad que efectúa las tasaciones en favor del posesionario. El problema creo, y de repente la pregunta viene por el otro lado, que había otro grupo de bienes que no vinieron como cartera inmobiliaria, sino como cartera de crédito. ¿Qué significa cartera de crédito? Que eran bienes que tenían ya una adjudicación. Es decir, el Estado ya había otorgado un título de transferencia de propiedad en favor de un adjudicatario, y este adjudicatario muchas veces no le pagó al Estado o le pagó una parte y dejó de pagar el resto y más bien transfirió la propiedad a un tercero. Y ese tercero se encontraba en posesión del bien, pero porque le había comprado. Y hay problemas bastante serios, Alfredo, porque muchas veces estos contratos de adjudicación tienen cláusulas no prohibitivas. O sea,
te adjudico y mientras tú no canceles la totalidad del valor de la adjudicación, tú no puedes transferir. Y sin embargo transfirieron, ¿no? Y el que adquirió la posesión se encuentra en un problema, ¿no? Porque él no puede terminar de pagar, porque terminaría de pagar a favor del adjudicatario original, y tendría después de eso que pedirle al adjudicatario original que le transfiera o que le regularice la transferencia, o esperar que él se convierta en propietario para ganarle a él la condición de propiedad en función de la prescripción. Por eso es que yo empiezo diciendo que tendría que revisar el caso Claro, concreto, claro, es un caso porque a puntual. veces las soluciones no son iguales. Claro. Pero en todo caso, y se lo comentamos, existe una liquidadora del Banco Materiales que cerró hace unos años, y quizás debería hacer su consulta ahí específica para ver cómo se puede solucionar ese problema que tienen las personas que todavía mantienen un bien que no figura a nombre del adjudicatario final, ¿no es cierto?, que es el propietario. Juan José, quería agradecerte muchísimo tu exposición, tu claridad en los conceptos, tu presentación también de lo que adviertes, que ha sido muy interesante, sobre los conceptos iniciales de todo el sistema nacional de bienes estatales. Y creo yo, como tú también, y lo has señalado, hay un avance, ¿no? Hay un avance en todo este sistema, en las normas emitidas en los últimos años por parte del gobierno, de parte bueno, de las leyes emitidas y los reglamentos que quieren ordenar un poco esto y permitir a los funcionarios darle más herramientas para poder hacer más actos de disposición, de administración sobre los bienes del Estado, para que puedan tener más manejo y más gestión, ¿no? Pero el tema es que hay que conocer todo este manejo de normas, y por eso este programa que dictamos, que además es obligatorio para los que quieren, una exigencia de la SBN para los que quieren manejar y gestionar bienes de propiedad predial estatal. Así que es importantísimo capacitarte en estos temas. Muchísimas gracias, Juan José. Te dejo para tus palabras finales. Bueno, muchas gracias nuevamente a ti y a la Universidad Continental por la invitación. Y para mí siempre es un gusto, Alfredo. Bueno, nosotros somos amigos, pero más allá de la amistad, profesionalmente yo me siento comprometido con el país, ¿no? O sea, mi trabajo siempre ha sido en beneficio del país y en mejora de los servicios que hace el Estado. Yo creo que la propiedad predial tiene ahora un nuevo escenario, como lo dije, pero es necesario no quedarse dormido y revisar, porque siempre las cosas tienen que irse orientando hacia la mejora, ¿no? Y la mejora de la gestión del Estado redunda en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y un abrazo nuevamente, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan José, nuevamente, y gracias por aceptar participar del webinar y por aceptar pronto ser parte del staff de profesores de la Universidad Continental y su escuela de posgrado. Con todo gusto. Gracias, Juan José.